Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es martes 9 de junio del 2020 y en castellano vamos a dar concordancia entre el sujeto y el verbo. La capacidad aplica normas básicas de concordancia en sus producciones escritas. La concordancia entre el sujeto y el verbo. Vamos a recordar lo que es la oración. La oración es un conjunto de palabras que expresan una idea, tiene sentido completo. Los miembros o las partes de una oración son sujeto, predicado y dentro del predicado tenemos el verbo. También tenemos dos tipos de oraciones. El sujeto simple cuando tiene un solo sujeto. Y el sujeto compuesto cuando tiene más de dos sujetos, dos o más. Vamos a recordar, el sujeto es la persona, animal, cosa o idea de que se habla en la oración. Tiene que concordar en número. ¿Qué es número? La oración cuando está en singular o plural. Singular cuando habla de una sola persona, un solo objeto, una sola cosa. Y plural cuando habla de varias personas, de varias cosas, objetos, animales. Y en persona, primera, segunda y tercera persona del singular. Cuando es singular, le acompaña yo, el pronombre yo, tú, él. Primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él o ella. En el plural tenemos primera y segunda, tercera persona nosotros, vosotros y ellos, ellas. Debe concordar con el verbo. Ejemplo, el indiecito estaba en un árbol. Sujeto es la persona, animal, cosa del cual se habla en la oración. El sujeto siempre va a ser un sustantivo. El indiecito, el sujeto es el indiecito. El núcleo del sujeto viene a ser la palabra más importante dentro del sujeto. En este caso, el núcleo es indiecito. Lo que dice de la oración viene a ser el predicado. El indiecito estaba en un árbol, es el predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo. El verbo es estaba. Esta oración tiene un solo sujeto, un solo núcleo. Entonces lo llamamos sujeto simple. Es tercera persona del singular, porque está en singular, habla de una sola persona. Tercera persona, ¿por qué? Porque él viene a ser tercera persona, el artículo él. Y el verbo es estaba. El verbo también está en tercera persona y es singular. El sujeto es simple cuando tiene un solo núcleo. En la siguiente oración, el indiecito y su hermano estaban en el árbol. ¿Cuál es el sujeto? El indiecito y su hermano. ¿Cuántos sujetos tenemos acá? ¿O cuántos núcleos del sujeto? Dos tenemos. Indiecito y hermano, porque de los dos están hablando. En este caso, la oración, el sujeto es compuesto, porque tiene dos núcleos, dos sujetos. Estaban en el árbol. Verbo es estaban. Predicado es estaban en el árbol. Es un sujeto compuesto. El verbo es tercera persona del plural, porque habla de dos personas, está en plural. Tercera persona porque es él. El sujeto es compuesto cuando tiene dos núcleos o dos sujetos.
El sujeto y el verbo siempre debe concordar en una oración. Cuando en la oración también el sujeto está en plural, es un sujeto simple. La pluralidad de la oración no indica que sea compuesto. Vamos a trabajar después de leer detenidamente la página 61 del libro. Vamos a hacer el ejercicio 1.